Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, soy su asesora virtual y este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Estamos en la semana 2. Los puntos a tratar el día de hoy es la bienvenida, retroalimentación de la semana 1, vamos a ver el objetivo de la sesión, actividades integradoras, los foros. Ya que terminemos la sesión, para no interrumpir toda la presentación, cerramos y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Bien, pues vamos a dar inicio. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para que podamos ir de corrido con esta presentación. Si ustedes sienten que no se ve la presentación o se deja de escuchar, por favor pueden encender el micrófono y hacerme la observación para que yo en tiempo pueda subsanar este detalle, ¿sí? Bueno, pues vamos a iniciar. Sean ustedes bienvenidos. Es un placer trabajar con ustedes como siempre. Esta es nuestra segunda semana. Y la retroalimentación de la semana 1. ¿Qué fue lo que nos falló en las actividades? Tuvimos ahorita un poco de fallo en las actividades de la semana 1 en cuanto a fondo con los 6 elementos. Entonces es importante que ustedes repasen estos 6 elementos, que es argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. ¿Por qué? Porque estos 6 elementos nos van a servir en la semana 4 para trabajar el proyecto integrador. Entonces, lean sus retroalimentaciones donde les califiqué, vean qué no les salió correcto, corríjanlo para que les pueda a ustedes servir en la semana 4. Tuvieron muchas fallas en el argumento, que es un resumen de la obra, y en la acción, porque no abordaron los 3 momentos de exposición, nudo y desenlace. Y es que les pedí que descargaran la plantilla, donde ahí estaba bien especificado, que les subí en el foro de novedades para que lo pudieran realizar más fácil. Confío en que lo van a repasar para que tengan más dominio al respecto. La otra cuestión donde tuvimos algunos fallos es en el contexto de la obra. El contexto de la obra, pues aquí dice que es importante que ustedes consideren lo que ocurría cuando fue escrito. Entonces yo tenía que investigar en qué año se escribió la obra, dónde se escribió la obra y qué pasaba en ese lugar, en ese año donde se escribió la obra, en lo social, en lo cultural, y eso era lo que yo tenía que poner en el cuadro. Y a una vez que yo pusiera eso, otra cosa que les falló es que al final tenían que citar las fuentes de donde ustedes consultaron o donde investigaron. Pero estas fuentes que ustedes tenían que citar, tenía que ser al estilo APA o al estilo de Prepa en Línea CEP. No solamente pegar la liga y ya estuvo, sino tengo que investigar cómo se hace el estilo APA para que yo pueda hacer mis fuentes de consulta de la misma manera. El contexto del autor igual, les dije a ustedes que se diferenciaba del contexto de la obra porque el contexto del autor era algo personal que vive la persona que escribe la obra, pero también tenía que ver pues acontecimientos políticos, económicos, sociales y que se podían auxiliar de la biografía del autor y que tanto el contexto de la obra como el contexto del autor me iba a servir para comprender mejor el contenido de la obra, o sea, el texto literario que yo voy leyendo. Entonces, ya viendo esta cuestión que tuvimos fallo en la semana 1, pasamos al objetivo de esta sesión. Cuando ustedes terminen esta sesión, deben de tener las herramientas suficientes para poder elaborar las actividades de la semana 2. Así que al final, si tienen dudas, pues por favor me dicen para que yo les pueda apoyar. En esta semana nos toca ver la unidad 2 que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. El objetivo es interpretar textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos. Volvemos otra vez al contexto, lo que quiere decir que si yo tuve error en el contexto al llenar el cuadro y yo les puse la observación, pues tengo que hacerlo bien, volverlo a hacer, no tanto para que me lo envíen, sino para que ustedes lo aprendan, para que yo pueda darle continuidad aquí en la unidad 2. Porque eso me dice
que tengo que ver en la cultura de donde se produjo la obra, la cultura de la que emanan. Y eso me va a servir para comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentan una visión crítica. ¿Qué visión tenía el autor? ¿Cómo estaba viendo el mundo en el momento en que escribió la obra? Y esto me va a servir para tener una visión crítica, tolerante ante otras costumbres y otras épocas y realidades sociales. La dinámica de trabajo, ustedes ya lo saben, la comunicación por mensajería, los foros de aprendiendo, que casi no tenemos participación. Yo espero contar un poco más con ustedes. Todas las dudas ahí las podemos ver. Tenemos las tareas que se califican en 72 horas. Les recuerdo que sábado y domingo son días inhábiles. Entonces, si yo entrego un viernes, pues hasta el martes debe de estar más o menos calificado. Y pues estoy conectada a partir de las 8 de la noche. Empezamos con literatura e individuo. Y nos explican aquí que cuando se lee un texto literario, se establece un proceso de comunicación entre el texto y el lector. Y aunque el autor, el que escribió la obra, y la persona que lee no se encuentren en el mismo lugar ni en la misma época, existe cierta comunicación a partir del texto literario. Pero en este sentido nos explican que la comunicación solo tiene un sentido. Aquí lo están viendo ustedes. Aquí está el autor, aquí está el texto y pues aquí está la flecha donde el autor a partir del texto comunica algo al lector. Bien, con esto nos vamos a literatura. Ya vimos que es el arte a través del cual nosotros expresamos por medio de textos, de escritos, lo que sentimos, las emociones y lo que vivimos en el mundo. Esa literatura puede ser ficticia y puede ser real. Ficticio cuando no es cierto, es algo que yo me imagino, y real cuando lo que estoy viviendo lo explico en mi texto. La literatura nos va a describir, nos va a explicar comportamientos y cambios sociales, por lo que se considera una fuente de conocimiento. A partir de los textos literarios, pues vamos a conocer cómo vivía la gente en otras épocas. Acuérdense cuando vimos La verdad sospechosa, pues más o menos nos da una idea de cómo vive la gente en ese tiempo. Para que yo pueda comprender qué es lo que se trata aquí de analizar textos, para que yo lo pueda comprender, es necesario que yo tenga en cuenta qué ocurría cuando fue escrito, es decir, el contexto. Así que si yo tuve fallas en el contexto, en la semana 1, cuando llené el cuadro, tengo que volver a repasar, ¿sí? De ese modo, pues vamos a poder ver la relación que existe entre la influencia que tiene lo social en esa época y lo que escribe el autor. En ese sentido, vamos a empezar. Acuérdense que la semana pasada vimos géneros literarios, ¿sí? Ahorita vamos a ver movimientos literarios. Los movimientos literarios son aquellos que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo, fuera de lo común. Para ello nos dan algunos géneros, movimientos literarios, como es el romanticismo, que dice que da prioridad a la expresión artística sobre la forma y la estructura grecorromana. El romanticismo busca lo original, la expresión de los sentimientos del autor mezclados con el arte. Tenemos también otro movimiento literario que es el realismo y naturalismo. Este busca representar la sociedad tal cual como es, cómo viven, sus tradiciones, sus valores, etcétera. Por favor, las personas que vayan ingresando, si son tan amables de poner sus micrófonos en silencio. Otros movimientos literarios que están aquí es el modernismo, que dice que busca escaparse de situaciones desagradables de su contexto. Se inspira en las formas francesas para generar poesía más cuidada. Tiene una visión citadina y cosmopolita.
Y el vanguardismo pues tiene influencias del campo de la psicología, en especial de la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud. En este sentido, pues le da un lugar especial a los sueños, alucinaciones, impulsos. ¿Para qué estamos viendo estos movimientos literarios? Resulta que si en la semana 1 yo pude identificar géneros literarios, que eran 3, de acuerdo a al contenido del texto, ahora voy a leer los textos que me van a marcar y voy a identificar de qué movimiento literario es, de acuerdo a las características que yo observo aquí. Un ejemplo del vanguardismo es el surrealismo. El surrealismo nos dice que se expresan pensamientos conscientes e inconscientes y los sueños cobran una importancia muy especial. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico, de lo que se imagina, de lo irracional. Entonces, cuando yo leo una obra que tiene estas características, voy a decir, el movimiento literario es del surrealismo. Bien, con esto pasamos a la actividad 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. La estructura del trabajo es de 11 diapositivas en total. Lleva una portada, 9 diapositivas y la bibliografía. Todos los trabajos que entreguen tienen que tener portada y bibliografía. Y este es un ejemplo muy claro, nos pide 11. Aquí en esta actividad les voy a mostrar unas diapositivas que les subí en el foro de novedades. Es una plantilla que tiene 11 diapositivas y en cada diapositiva les va explicando qué es lo que va en cada uno. Tengo que leer una breve reseña de la obra de Frankenstein, tengo que descargar la obra completa y leer el capítulo 4 y 5 del volumen 1. Anoto mis emociones, después leo la debutante, vuelvo a anotar mis emociones y después me voy a elaborar en PowerPoint la presentación. Y en la plataforma les indica qué es lo que pide cada diapositiva, que aquí les traigo. La primera es la portada. La segunda, tengo que ponerle títulos a cada diapositiva. El título es Primera Impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y aquí me dice que yo tengo que poner una emoción, impresión y un sentimiento después de leer la obra. Además, tengo que explicar la emoción que sentí, qué pasó, qué emoción fue, qué impresión me dio y qué sentimiento, y tengo que poner una imagen que vaya acorde a esa explicación. No tiene que ser extensa la explicación, 20, 30 palabras ustedes ponen ahí, e incluso pueden poner una sola palabra y ponen la imagen, es válido. Y en la tercera diapositiva me pone unas preguntas que yo tengo que responder cada pregunta. En esta tercera diapositiva, si gustan, aquí no pongan imagen, no es necesario que pongan la imagen, pero sí tengo que responder cada una de las preguntas. Esta plantilla ya está en el foro de novedades, lo pueden descargar y nada más le pueden cambiar el diseño de las diapositivas, el tipo de letra y lo demás que ustedes quieran. Contesto las preguntas y me paso a la diapositiva 4. Aquí en la diapositiva 4 es donde tienen que identificar, por ejemplo, la obra de Frankenstein, a qué movimiento literario pertenece. De acuerdo a las características que nosotros acabamos de ver, ustedes tienen que identificar qué movimiento literario es y lo van a escribir aquí, en esta línea. Además de eso, cuando yo vaya leyendo la obra, tengo que extraer por ahí una frase que me sirva a mí para justificar ¿por qué puse el movimiento literario que puse? Si yo puse vanguardismo, ¿qué dice el vanguardismo? Lo leo, es un ejemplo, no quiere decir que pertenezca al vanguardismo. Lo leo, veo qué características me dice, entonces busco una frase que vaya acorde a esas características y lo voy a pegar aquí. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo en las diapositivas. Pego la frase y busco una imagen que vaya acorde a esta frase. Son dos frases que tengo que encontrar, pegar y buscar la imagen que vaya acorde a ella. Después me voy a la quinta diapositiva y me dice que en la quinta diapositiva el título es Frankenstein y el sentido de la vida.
Y aquí tengo que explicar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Es para Víctor Frankenstein, que es el personaje principal de la obra, no el sentido de la vida para la persona que escribió la obra. No se confunda, ¿sí? Mary Shelley escribe la obra, pero aquí el sentido de la vida es del personaje principal de la obra de Frankenstein. Y lo van a explicar aquí. Ahora bien, ¿qué es el sentido de la vida? Para que yo me pueda apoyar para saber qué es el sentido de la vida, me voy a los recursos de la Prepa en línea CEP y hay un recurso que dice para saber más el sentido de la vida. Es un video, véanlo para que comprendan exactamente de qué se trata esta cuestión del sentido de la vida. Pero a grosso modo se refiere, para ustedes, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué están en este mundo? ¿A qué se debe que estén aquí? ¿Sí? Bien, con ello sigue la diapositiva 6, que ya no se las voy a explicar porque es lo mismo que la diapositiva 2. Lleva el título, la emoción, la impresión. Entonces volvemos a repetir todo lo que vimos en la primera obra con la debutante y las preguntas. Aquí está el movimiento literario que ustedes van a poner, las frases, la imagen y el sentido de la vida. Ahora bien, en la diapositiva 10 dice el título de la diapositiva, la ficción y los mundos posibles. Aquí voy a poner Frankenstein y voy a poner la debutante. Tiene que estar en la misma diapositiva. Voy a poner una breve reflexión sobre lo que es la ficción y los mundos posibles en cada una de las obras, cómo lo manejan, ¿sí? Después voy a poner una imagen que vaya acorde a la explicación que yo puse en estos recuadros. Entonces, aquí lo importante es que ustedes identifiquen de cada obra cuáles son los elementos ficticios y cuál es posible, un mundo posible de lo que yo haya leído en cada uno de los textos literarios. Y al final, en la diapositiva 11, vienen las fuentes de consulta, que puede ser al estilo APA. Yo les puse aquí consulta en el manual para que vayan aprendiendo, porque cuando estén en la universidad les van a pedir este estilo. Entonces, de una vez van practicando o lo hacen al estilo de Prepa en línea C. Es muy importante que tomen nota que nada más van a hacer 11 diapositivas. Si ponen menos, les va a bajar puntos. Si ponen más, también les va a bajar puntos. Entonces, tienen que ser 11 diapositivas. Bien, con esto nos pasamos un poquito a ver quién es Mary Shelley y quién es Leonora Carrington. Mary Shelley es una novelista inglesa, es hija de un filósofo británico. Su mamá fue feminista en 1818. Ella publica su obra, una de las más importantes, que es la de Frankenstein, y pues se publicó en el marco de la Revolución Industrial. Y Leonora Carrington, que es la autora de La Debutante, pues ella lo publicó por primera vez en 1940, se escribió en Francia, se inspiró esta obra se inspira en la vida que llevaba. Estaba en el desarrollo, la Segunda Guerra Mundial, y pues ella tiene influencia de sus obras, de su madre, pues le leía historias fantásticas, maravillosas, nos dice aquí, y pues ella igual conoció a varios autores literarios, y en 1942 llega a México. Aquí dice que explotó todo su potencial artístico, se casó incluso en México y ya se quedó a vivir acá. Este es el ejemplo que les quería mostrar de donde yo les decía que tenían que extraer una frase del movimiento, del texto que leyeron de Frankenstein, donde dice una obra perteneciente a qué movimiento. Del movimiento que yo ponga, busco una frase que vaya acorde a ellos. Entonces yo aquí pongo una frase, por ejemplo, acá esta segunda frase dice: la vida se parece hecha un cálido sol y jardines de rosas, de sonrisas, bla, 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 y puse aquí unas rosas, porque de eso me habla. Aquí dice: bella Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles, y alegrías la abrazaba, y aquí pongo a una mujer que está siendo abrazada. Entonces más o menos por ahí va la cosa, que tengo que buscar una frase que vaya acorde a las características del movimiento literario y buscar una imagen que vaya acorde con esa frase, ¿sí? Tengo aquí el de La Debutante, que es una obra que pertenece al movimiento literario. ¿Cuál? De acuerdo al movimiento literario, a las características de ese movimiento, pues yo voy a poner aquí la frase que yo
considere que va acorde al movimiento literario. Entonces aquí se me ocurrió una idea audaz, estuve a punto de echarme a reír. No tienes nada más que ir en mi lugar, cuando le dice la debutante a la hiena, y aquí puso una hiena que está vestida, y aquí conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven, y aquí pongo que una imagen que va acorde a esto. Estas frases se extraen de la misma obra, es copia y pegan la frase, ¿sí? Esto es muy sencillo, espero que no tengan problemas con esto. La actividad 4, que es literatura y pluriculturalidad. Igual, la estructura es una portada, van a descargar el documento, la bibliografía, y aquí ya me dan las instrucciones que tengo que escuchar el canto de primavera en náhuatl, después en español. Tengo que investigar literatura de mi comunidad, una muestra lírica, tengo que descargar el documento y pues vamos a ver un poquito el documento. Aquí está la portada, y ustedes llenan la portada, y aquí está lo que ustedes tienen que ir contestando. Escuchan canto primavera en náhuatl y luego en español, y aquí les hace, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua? Si ponen que sí, ¿en qué lengua? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones? ¿Qué imaginaste? Aquí en el inciso B tengo que responder todas las preguntas. En el inciso C, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Y lo explico. Otra respuesta, ¿qué te pareció el sonido de las palabras? Tengo que responder. ¿Cuál disfrutaste más? Tengo que responder. Aquí el meollo de este asunto es que tengo que responder todas las preguntas que me ponen en cada uno de los incisos. Y en el punto 2 me dice que yo busque un fragmento literario que se haya escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, pero lo tengo que buscar con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. El que más les agrade puede ser de alguna lengua de su estado o comunidad. El que más les agrade, ustedes, como lo van a buscar en español y en otra lengua, van a grabar un audio donde lean la obra en español, lo leen en español, graban en esa obra y suben en el punto 4 la liga. Lo tengo que subir a la nube y tengo que pegar aquí la liga de ese audio. Después aquí tengo que comentar en forma breve por qué elegí ese fragmento, qué me hizo, qué sentía leerlo en voz alta, qué emociones me transmitió. Y en el punto 6 voy a revisar un artículo que está ahí, le dan clic y les abre la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Tengo que leerlo para que con base en la lectura voy a contestar aquí que si es posible que la literatura ayude a conservar las lenguas indígenas. Pero esa respuesta la voy a poner con base en lo que leí en este texto de la importancia de las comunidades indígenas. Lean, por favor, no respondan por responder, porque de lo contrario, cuando yo les haga la retroalimentación, les voy a poner, no leíste el texto. Entonces, tienen que leer y después responder. Y en el punto 7, pues me voy a internet, busco alguna muestra lírica mexicana que me guste, sea corrido, copla, etcétera, y pego la liga y voy a explicar en el punto 8 por qué elegí esa muestra, ¿sí? ¿Qué representa para mí como mexicano? Y aquí me explican que México es pluricultural y está conformada por muchas culturas indígenas, afrodescendientes, etcétera. Y me hacen una pregunta en el punto 9. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es importante que ustedes respeten la cantidad de líneas, de 3 a 5 líneas. Si ponen una línea, es incorrecto. Mínimo son 3, máximo 5. Si un poquito más, no hay problema. Y el punto 10, que con base en todo lo que han hecho, todas las preguntas anteriores, ¿cuál es la importancia de la literatura? A estas alturas ya sabemos que es literatura, lo vimos en la semana 1. ¿Cuál es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se puedan valorar y respetar las diferentes culturas? Entonces voy a responder con base en todo lo visto y aquí al final voy a poner las fuentes de consulta. Les voy a compartir una liga. Aquí está, 13 poemas en maya y su traducción al español.
Aquí, miren, podemos ver poemas en maya y tienen la traducción en español. Me puede servir esto. Por ejemplo, aquí es Incaba, Tiquinotel, Chichil, Chichial. Entonces, más o menos ahí va y dice, mi nombre es un pellejo disecado, que de boca en boca es mordido y bla, 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 ¿no? Entonces, aquí hay 10 poemas mayas, así ustedes pueden buscar. Yo estoy segura que van a buscar muchas cosas muy interesantes y eso nos va a servir como referente, pues, para hacer esta actividad número 4. Bien, con esto concluimos la actividad 4. Déjeme pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Y pasamos a los foros, principalmente por las reglas de la etiqueta, escribir sin faltas de ortografía, respetar a nuestros compañeros y pues estar pendientes del foro de novedades, de los avisos, que no solamente lo subo yo, sino sube el tutor, lo sube el supervisor, sube varios avisos y especialmente el tutor que igual tiene sesión con la tutora, porque pues tienen que realizar actividades socioemocionales. Si tienen ustedes algún problema en plataforma, pues es con la tutora, se comunican con ella, le explican el problema y ella les va a apoyar. Y si ustedes necesitan alguna extensión de tiempo, es conmigo. Con mucho gusto, ustedes me explican la situación, me justifican y yo les apoyo con la extensión de tiempo si no han entregado alguna actividad. Lógicamente, pues no van a tener la misma calificación. Se les hace si checan la rúbrica, pues ahí se van a dar cuenta que, permítame, alguien quiere entrar, se van a dar cuenta en la rúbrica que pues les baja puntos por entregar fuera de tiempo de la semana, pero pues no hay problema, la oportunidad se les da. Y pues en el foro de Aprendiendo, pues tienen ustedes que tener en cuenta en este foro de Aprendiendo que puedo manifestar mis dudas, le puedo responder a algún compañero si tiene alguna duda y yo lo sé. Hay muchos estudiantes que sacan 100 excelentes trabajos, entonces podemos aprovechar a esos estudiantes que tienen buena calificación que nos apoyen con los que tienen un poquito de dificultad para comprender los temas y la actividad. Así formamos una verdadera comunidad de aprendizaje. Pues voy a compartir con mis compañeros en ese foro de Aprendiendo por la riqueza cultural de su estado o la comunidad donde están. Igual, cuestiones literarias y todo lo demás. Bueno, pues con esto cerramos la presentación. Yo les agradezco mucho que estemos acá escuchando esto. Y pues veo también que ya han visto la sesión de la semana pasada, tiene muchas vistas, eso quiere decir que se han ocupado ustedes de ver qué es lo que se está pidiendo y cómo se está pidiendo, ¿no? Bien, pues pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Díganme ustedes, estoy a sus órdenes, qué dudas tienen, en qué les puedo apoyar, con mucho gusto. Les recuerdo que esta sesión queda grabada, que lo voy a subir en el foro de novedades para que ustedes lo tengan a su disposición, para que en el momento que tengan dudas, pues ustedes puedan hacer uso de este video. Y de igual manera les pido que si ustedes quieren suscribirse a mi canal, le den clic a la campanita para que les avise cada vez que tengamos sesión y así sea más fácil ingresar a la sesión. Bien, pues estoy a sus órdenes, díganme qué dudas tienen o si todo quedó claro, también me lo pueden decir con mucho gusto. ¿Alguna duda? ¿Tan fáciles las actividades? Nada más recuerden corregir las de la semana 1 para que puedan ir avanzando más fácil. ¿Alguna duda de lo que se abordó el día de hoy, en la semana 2? Por mi parte todo quedó claro, profesora. Muchas gracias. Gracias, Luis, muy amable. Pues si nadie más tiene dudas, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Me dio mucho gusto estar con ustedes, que nos hayamos visto, aunque sea nada más así en forma virtual. Y pues les deseo suerte y éxito. Les recuerdo que estoy a sus órdenes. Cualquier problema que tengan en lo que yo les pueda ayudar en cuanto a contenidos, estoy a sus órdenes. Si es de plataforma, es con la tutora.
Si es de actividades socioemocionales, también es con la tutora. Yo solamente veo las actividades integradoras, los foros. Entonces me despido de ustedes, nos estamos viendo. Hasta luego. Y éxito en esta semana y en sus actividades. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.